Buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva. Como primer punto tenemos la bienvenida. Y para ello vamos a iniciar con un pensamiento, la cual nos dice lo siguiente. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Roger Charles. Para dar inicio a esta presentación, vamos a explicar de manera breve la asignatura, el tiempo en la cual vamos a impartir la clase, los puntos a tratar, cada uno con sus descripciones, la justificación de la materia, la descripción, la metodología, la evaluación y sobre todo el planeamiento que corresponde a dicha asignatura. Como lo dije anteriormente, la asignatura habla sobre la discapacidad auditiva. Dentro de los puntos a tratar tenemos la bienvenida, la descripción del curso, las preguntas exploratorias, el desarrollo del tema, la explicación del tema, el taller grupal y la prueba final que tenemos como la realizaremos como un foro. Tenemos el primer punto que es la justificación de la asignatura, pues nos habla de que el lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia a través del tiempo. Es la principal vía por la que el niño aprende lo que no es inmediato, evidente, desempeñar un papel central en el pensamiento y el conocimiento. Seguido tenemos la descripción del curso, que en este presente curso se habla de la discapacidad auditiva, que se hace referencia a las ondas sonoras que atraviesan el oído externo hasta que llega al tímpano, membrana típicamente que inicia con su vibración y pone en movimiento la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos transfieren la energía al oído interno, en donde los fluidos que se encuentran en su interior entran en movimiento, provocando que las células ciliadas del caracol transforman en esto la vibración e impulsos eléctricos que se transmiten a través de las fibras nerviosas al cerebro, la cual es su clasificación, niveles, así como sus métodos para su intervención temprana, tratamiento acorde a su dificultad. Dentro de los objetivos generales del curso tenemos proporcionar la formación teórica de la discapacidad auditiva, conocer algunos métodos, técnicas para su intervención temprana, desarrollar a los estudiantes de la licenciatura en educación especial, técnicas y metodologías que busquen ayudar a los niños con discapacidad auditiva a enfrentar su vida. Como sus objetivos específicos tenemos distinguir las estrategias empleadas para la atención de las personas con discapacidad, dominar y aplicar los conceptos básicos relacionados a la temática mediante la observación, exposición de talleres, observaciones, investigaciones, especialmente a la enseñanza y el aprendizaje de las personas con discapacidad. Conocer algunas herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza en los niños con discapacidad auditiva. Luego nuestra metodología será aplicada a través de trabajos grupales, individuales, lecturas, investigaciones, exposiciones del tema asignado durante la clase. Luego tenemos la evaluación del curso, pues será tomada en cuenta con los 3 tipos de evaluaciones durante el desarrollo del curso: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. A continuación, observaremos la planificación respecto al tema discapacidad auditiva. Se observarán cuáles son las competencias, el contenido a impartir, las técnicas a aplicar, las actividades que se llevarán a cabo, así como los recursos, los tipos de evaluaciones que se aplicarán para la correspondiente actividad y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta clase. Para dar inicio al tema, vamos a hacer unas preguntas exploratorias referente al concepto de didáctica auditiva. Cuando nos referimos a continuación, vamos a realizar unas preguntas exploratorias en base a el concepto de discapacidad auditiva. Sabemos que el cerebro cumple con 5 sentidos,
En ello vamos a enfocarnos en lo que es la parte auditiva, todo lo que compete la cadena de huesecillos, el oído externo, el tímpano, todo lo que compete la parte interna y externa del oído. Para ellos es importante de que cada uno opine referente al concepto de qué es discapacidad auditiva. Luego de haber respondido el concepto de discapacidad auditiva, ahora procedemos a llevar a cabo el tema. Para dar inicio, nos vamos a enfocar en el concepto de discapacidad auditiva. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Vemos que se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana y que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la audición, sonido, el ambiente, dependiendo del grado de pérdida auditiva en los sonidos del lenguaje oral, las barreras que presentan en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Claro está, para que una persona presente una discapacidad auditiva, debe haber pasado por una afección, por una condición que le impide poder escuchar correctamente las ondas que produce la otra persona, es decir, que transmite el lenguaje hablado. Ahora tenemos cuáles son las causas del déficit auditivos. Cuando nos referimos al déficit auditivo es aquella deficiencia o aquella limitación que le impide a la persona escuchar correctamente lo hablado por otra. Dentro de estos tenemos los factores hereditarios, que se tratan de aquellos que menores inciden. En este caso, cuando hablamos de la parte hereditaria, nos referimos a aquella situación familiar que desencadena desde una persona a otra. Luego viene en lo que es la parte prenatal. Dentro de estos tenemos la rubiola, el uso del alcohol, el consumo de droga, los medicamentos, la parte del cuidado de la madre durante el embarazo. Luego tenemos la parte prenatal, que durante se acerca a lo que es la parte del nacimiento, en cuanto a si el niño se golpea, se cae, la madre sufre un trauma durante el parto. Luego viene lo que es la parte del periodo postnatal, que viene la meningitis, la otitis media, acuosa, recurrente con daños de tímpano, el trauma acústico producido por los golpes, exposiciones a ruido fuerte, intensidad en forma permanente. En este caso, la etapa, lo que compete al desarrollo evolutivo del niño, forma gran importancia y ejerce gran valor, ya que los sonidos fuertes, la mala utilización o higiene que el mismo pueda tener o que la madre pueda aplicar en el oído puede causar algunas lesiones y afectaciones en el sistema auditivo o en el sentido auditivo. Luego sigue la clasificación según la parte del oído afectado. Tenemos la hipoacusia de transmisión, que hay una deficiencia en lo que es la parte de las ondas sonoras hidráulicas en el oído interno por las lesiones localizadas en el oído externo y el oído medio. Cuando nos referimos al oído externo es la parte a la cual llamamos oreja, y al oído medio es lo que compete lo que es la cadena de huesecillos y el tímpano. Ok, luego después de haber realizado esta intervención acerca de algunos factores que causan la discapacidad auditiva, tenemos cuáles son esas pruebas que se pueden aplicar para diagnosticar una discapacidad auditiva. Tenemos una prueba llamada audiometría tonal, que es un examen que se tiene como objetivo de cifra las alteraciones de la audición en relaciones con el estímulo acústico, resultados que se anotan en un gráfico denominado audiograma. Luego tenemos también una llamada logoaudiometría, que es una prueba en la que se evalúa la capacidad que tiene la persona para poder escuchar el lenguaje.
Luego se presentan los niveles de pérdida auditiva, sobre todo para la comunicación lingüística, que tenemos la primera como normoacusia. Luego tenemos hipoacusia superficial, hipoacusia media, hipoacusia profunda y analcusia. En la pantalla se presentan los niveles y decibeles de cada una de sus afectaciones en la cual la persona que lo padece tiene ciertas características que lo hacen diferente en cuanto a el proceso de información e interpretación a el escuchar una palabra correctamente. Luego siguen las medidas de prevención. Si bien es cierto, el cuidado de la madre durante el embarazo, eh, el proceso evolutivo del desarrollo del niño forma gran importancia, ya que todo se va a arraigar en un seguimiento en cuanto a la parte de higiene y cuidados de la madre en cuanto a la atención del niño en su desarrollo evolutivo y en los pasos cada uno que rige el desarrollo del niño en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su proceso postnatal, su niñez, adolescencia. Luego siguen cuáles son esos tratamientos en la cual se puede acudir para una intervención temprana. Para ellos tenemos médico otorrino, audioprotesista, logopeda y educación temprana para posibles correcciones en cuanto a la presencia de una deficiencia en el sistema auditivo. A continuación se presentará el taller. Luego de haber expuesto el tema, vamos a realizar un taller grupal en la cual se va a analizar el tema de la discapacidad y la importancia en nuestro diario vivir. Después de haber realizado esta clase, no me queda más que de darle las gracias por la participación y por ese esfuerzo que hacen cada uno de ustedes en estar presente, y por ellos vamos a finalizar terminando con este pensamiento que nos habla de: por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos.